Vale. Voy a comenzar entonces nomás. Nos fuimos. Ya, entonces, ese soy yo, tú, ¿cómo te llamas? Vicente. Vicente, ¿y estudias? Estudio antropología en Santiago, pero estoy haciendo mi tesis acá en Padre de las Casas, en Maquehue. Maquehue, en el hospital Maquehue. Sí, en el hospital. Buena, Sí. buena. ¿Tú estudiaste en el hospital Maquehue? No, fines de los 90. Ya, sí. Cuando estaba la casona. La de los anglicanos, Sí. claro. Yo estuve justo cuando fue el cambio de los anglicanos a la administración de los Peñas. Ya. Partimos. Entonces, este soy yo. Y bueno, voy a ir súper rápido. En realidad lo que vamos a hacer es que vamos a recoger los datos con una que se llama ODK y los vamos a representar en QGIS. Si tú estudias antropología es probable que hayas tenido ya familiaridad con cierto sistema de información geográfica. Sí. Es capaz que podamos hacer corta esa parte. Cacho QGIS, o sea, lo tengo instalado al menos. Ya, no, pero vamos a subir puntos. Ya. No es más que eso. Y a lo mejor ya no vamos a alcanzar a hacer más, pero yo igual algo como algunos áreas de influencia. No es más que eso lo que... ¿Ya? Ahora, ¿para qué? Yo creo que este era el discurso más importante. Todas mis paradas respecto de este tema tienen que ver con que la información es poder. Cuento como anécdota que en los tiempos de Mercator, de cuando se empieza a desarrollar la cartografía, 1500 y tanto, Mercator vive todo ese siglo, el 16. Las Islas Británicas tenían un único mapa de cuero, no tenían la capacidad ellos de imprimir. Entonces el mapa de cuero de las Islas Británicas era parte de las joyas de la corona, porque el mapa no es el territorio, pero si yo conozco el territorio tengo poder sobre el resto. Entonces aquí se trata de que la gente, no solo las instituciones, generen datos, gestionen sus datos y puedan ponerlos. Y lo siguiente, con ustedes probablemente no es lo mismo, pero yo pensaba que podía haber gente más de organizaciones que perderle el miedo. Porque normalmente tienen una barrera psicológica súper grande todas estas aplicaciones. Uno mira la cuestión y dice, no, aquí está muy rara, es muy distinta de lo que yo... Adelante. Es muy distinta de lo que yo conozco. Entonces, lo que... Si quiere presentarse para... Sí. Mi nombre es Javier Calbuñiz, soy de Lumaco, la comuna de Lumaco. Dirigente de comunidades y además soy profesor y trabajo con temas de arquitectura sobre la vivienda con pertinencia cultural. Perfecto. Yo justo había partido recién, les contaba que vamos a ocupar básicamente dos aplicaciones, una para recibir los datos, para recogerlos, y otra para usar los mapas. Y esto, estaba hablando de la información y el poder. O sea, yo digo, si uno va a ir a una reunión con autoridades, no sé, hay una participación y las comunidades llegan con sus mapas, sus propios mapas, un poco como no sé si ubican al Pablo Mancilla, que hizo unos mapas de comunidades de territorio antiguo y todo, que lo hizo por los relatos de la gente. ¿Ya? Entonces, claro, cuando la gente de las comunidades del Alto Biobío, cuando llega a una reunión con mapas propios, es otra cosa. Entonces mi apuesta es que con este tutorial que van a tener ustedes, que Cristian tiene la carpeta con los documentos para compartírselo al correo, ¿cierto? Y tal como editor tú puedes compartir. La idea es que logremos desarrollar eso. Ahora, son dos aplicaciones o dos cuestiones, es imposible que lo veamos en este rato. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es mostrarles un poco cómo es, mostrarles el tutorial y que después ustedes lo puedan hacer, puedan intentar, y si tienen problemas, si quedan trancados en algo, me preguntan a mí, ¿ya? Yo no sé todo, pero uno busca en los tutoriales y qué sé yo, y aparece. Entonces, ¿para qué? Básicamente, ¿para qué como esta pega? Para tener
más datos, más información y con eso tener más poder. ¿Y para qué este taller? Básicamente perderle el miedo, cachar que se puede hacer, que no es difícil. ¿Ya? Y ahora quería contarles lo que estábamos haciendo en Valparaíso muy brevemente. Nosotros en el internado, yo estoy coordinando el internado de atención primaria de mi escuela, en la Escuela de Medicina de la Valparaíso, y por diferentes vías encuestamos gente y nos dimos cuenta que los niveles de inseguridad alimentaria eran increíbles. En Valparaíso, después de la pandemia, 1/3 de la población, en las preguntas más suaves respecto de si no podía comprar todo lo que necesitaba para comer el último año, son de la Organización Mundial de Alimentos y Agricultura, la FAO, en las preguntas más suaves teníamos 30% más o menos de gente con problemas. En las preguntas más fuertes, que son como de que uno se imagina las situaciones africanas, así, los niños pasando hambre, 10% de la población de Valparaíso en una encuesta que hicimos tenía problemas de ese nivel de alimentación. Pero además, una cosa que como está en la base de todo lo que estamos trabajando es que los alimentos están distribuidos de manera desigual en la ciudad. No todo el mundo tiene acceso a los mismos alimentos. En general, los gringos de hecho definen una cosa que se llama desiertos de comida. Lugares donde no hay comida saludable en un radio. ¿Ya? En el caso de Valparaíso es más difícil porque como es cerro, no es lo mismo de repente estar a 500 metros pero con una quebrada de por medio que no tengo cómo cruzar, tengo que bajar y después subir al otro lado. Entonces, pero hemos tratado de usar esto de la cartografía para ir también, por ejemplo, descubrimos que en una de las poblaciones de más riesgo que tenemos, de la ciudad, que estamos tratando de cubrir toda la ciudad, de los 7 locales que hay ahí, 2 son formales, tienen patente, los otros 5, o sea, los otros, claro, 5 no tienen, y solo uno coincide que venda alimentos saludables y tenga patente. Los otros 5 que no tienen patente venden alimentos saludables, pero el consultorio no puede hacer una política estimulando eso porque están ilegales para la municipalidad, el consultorio municipal. Entonces empieza a haber un conflicto que se evidenció a través de empezar a hacer levantamiento de datos de los mapas. ¿Ya? Haciendo esto empezamos... Sí, o sea, eso mismo que está explicando usted, bueno, dentro de mi currículum de vida y lo personal, yo llevo un año acá aquí en mi mapa. Yo en Santiago, yo trabajé por muchos años en la Feria Libre. Y de hecho fui dirigente nacional de la Feria Libre. Y justamente trabajamos con un programa de alimentación saludable. Incluso hicimos unos convenios con el CRUSH, la Universidad de Santiago, para poner kioscos dentro de las facultades para que los alumnos pudieran consumir todo lo que es fruta y otros accesos, por ejemplo, frutos secos. Y lamentablemente aquí hay un monopolio. Los canales de distribución de porque yo pertenezco a la ASOF, Asociación Nacional de Ferias Libres, somos 180.000 comerciantes y hay 1.050 ferias de Arica hasta Punta Arenas, y en Santiago hay 430 ferias, todas enroladas de acuerdo a los municipios. Resulta que lamentablemente existe un desconocimiento de toda la sociedad en general, un alto desconocimiento de la función que tiene la feria. Las ferias libres a nivel nacional tenemos, hay 3 tipos de canales de comercialización. Están las tiendas retail, que son grandes supermercados, comercio detallista, y estamos nosotros. Ahora, la feria siempre, en las municipalidades en general, la ubican en la periferia. Y nosotros, dentro de la feria, yo al día de hoy sigo trabajando porque yo tengo un puesto aquí en la feria de Curén. Y nosotros abastecemos justamente a las personas, a las familias de escasos recursos. Porque la feria tiene 3 grandes objetivos. Uno, generamos trabajo. O sea, el feriante compra el guayó o tiene vehículo o llega a la feria y paga a una persona que le abre los puestos. Segundo, garantizamos una alimentación saludable, especialmente para las familias de menores recursos. Y en tercer lugar, somos un punto de encuentro social.
Y ahí van todos los políticos de toda la índole a hacer su proselitismo político en la feria. Pero no van a los MON porque ahí tienen que pagar, porque pagan hasta el centímetro cuadrado. Porque esa es la política del MON. Te cobran por metro cuadrado. Entonces, por eso digo que lamentablemente hay un proyecto de ley que nosotros presentamos en el año 2010, pero todavía no es ley, porque nosotros tenemos una ley, un proyecto de ley para hacer una ley nacional de ferias libres. Y logramos con el primer gobierno nacional de Chile un proyecto de financiamiento especial para las ferias libres, que son como 2.000 millones de pesos para los recursos. Entonces, todas las ferias postulan y las placas bajan a través del COTEC, y el 70% viene subsidiado y el otro 30% lo pone el ferial, el local. Entonces, ahí uno levanta los proyectos, los presenta para concurso. Eso, y dentro de eso la feria cumple ese rol. Excelente. Nosotros ahí les cuento que en Valparaíso en la pandemia, yo trabajaba con el municipio, ahora ya no, porque cambió, justo por eso puse que estábamos haciendo, porque ha cambiado, cambian la autoridad y la gente dice, no, vamos a hacer algo nuevo. Entonces, pero estuvimos trabajando con la pandemia en la idea de dividir el territorio, en que la gente no tuviera que ir a hacer trámites municipales, por ejemplo, a una, ¿cómo se llama? A una oficina, toda la gente de toda la ciudad. Entonces se dividió en los territorios de los CEFAM, y en los territorios de los CEFAM hay gente, trabajadores sociales, hay antropólogos, hay sociólogos, y hay funcionarios municipales que hacen trámites. Eso, ahí usted puede hacer algunas cosas que así haría en el municipio, pero además empezaron a estimular, por ejemplo, en cada lugar de eso se fue instalando una feria. ¿Ya? Bueno, voy a seguir para poder ver el tema de lo que usamos. ¿Ya? Ahora, esto digamos, esto como es general, yo puse algunas cosas que eran como de conceptos generales de la base antes de empezar a recopilar datos. Lo primero es definir lo que quiero saber y buscar un instrumento. ¿Por qué? Porque la gente, mis estudiantes por lo menos, cuando decimos queremos escuchar lo que piensa la gente, siempre dicen hagamos una encuesta. Pero una encuesta, que es lo que yo vengo más o menos a mostrar, pero una encuesta es limitada en el sentido de que yo, por ejemplo, voy a una comunidad y si me junto con la gente organizada y hago una reunión, así todo, es diferente de hacerle una encuesta. Las respuestas son distintas, los temas son distintos, la forma en que la gente se plantea cuando está colectivamente no es igual que ya. Entonces mis estudiantes muy frecuentemente dicen queremos saber lo que opina la comunidad o tal grupo. Le vamos a preguntar a las personas en una encuesta, y en una encuesta yo voy a tener ciertos datos que son súper marcados, estructurados, y son las preguntas que yo quiero hacer. Entonces, esto tiene limitaciones, ¿ya? Me voy a saltar esta parte de los datos y todo para hacerla más corta, las definiciones, pero básicamente yo quería decir que yo soy súper cuidadoso en hablar de la diferencia. Aquí yo veo mencionar a la gente así, comunidad, y yo hablo de comunidad cuando realmente uno puede identificar algunas dinámicas comunitarias, porque la gente mire lo colectivo como algo que es de peso en su accionar. Por ejemplo, ahora la gente que está organizando la escuela esta, ustedes yo los veo y tienen una identidad, se relacionan entre ustedes, hay una relación que los cohesiona. Pero si yo voy a la población de un CEFAM, eso no es una comunidad, es una población. Y entonces ahí este sistema de encuestas sirve. Me voy a saltar todas estas cuestiones porque mucho alargaría y sería más como perderíamos la parte práctica que quiero ir. Entonces, en la práctica vamos a definir un formulario de qué voy a preguntar y cómo, que es lo que haría con cualquier encuesta. Hasta aquí estamos haciendo con un formulario común. La magia de esta cuestión es que yo tengo más herramientas para configurar mi aplicación al hacer, ¿cómo se llama? O sea, al usar esta aplicación tengo más herramientas para hacer algunos trucos, como por ejemplo que cuando le pregunto a la gente algo, la siguiente pregunta sea diferente según la respuesta que dieron en el anterior, ¿ya? Entonces, yo voy aquí, esto es importante, esta diapositiva la voy a pasar así, aquí, porque les voy a mencionar todos los enlaces, cualquiera de estas cuestiones que tienen amarillo, que ustedes cliquen en un enlace
o a otra parte del documento o a una cuestión que está aparte, abierto, un archivo abierto, pero todos los archivos están en internet, todo lo que necesitan están ahí, ¿ya? De hecho voy a editar esto, voy a cambiar los vínculos al archivo que está en internet porque los tengo vinculados a mi computador, pero lo voy a cambiar los que necesite. Lo primero que vamos a hacer es que lo que nos familiariza con eso, lo que nos permite trabajar con esta cuestión y que tenga algún sentido que yo venga a hablarles de esto, es que nos vamos a escribir un programa de computador para programar la cuestión. Vamos a hacer un esquema en Excel, y ese esquema en Excel, utilizando el XLS Form, nos va a permitir convertirlo a una cuestión que el celular lee y lo ocupa como una encuesta en el celular, ¿ya? Entonces, por ahora este es el mapa general. La idea es que si ustedes avanzan en la presentación, después hay una flechita para volver para atrás y van a volver a esta y van a poder seguir revisando. Aquí está la secuencia. Con el Excel vamos a escribir el cuestionario y más adelante vamos a preparar los datos, por acá. En el vamos a convertir el cuestionario. Entonces, yo les puse qué cosas ocupamos en cada momento y para qué nos va sirviendo, y vamos a ir haciendo los pasos, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es que para programarla, lo que hacemos es que escribimos yo marqué aquí las 3 columnas que son las fundamentales, ¿ya? Y ahí están los enlaces a los manuales. Y toda esta columna que se ve poquito, pero toda esta magia de aquí se hace con que yo diga qué tipo de pregunta le quiero hacer a la gente, cómo se va a llamar la pregunta en la base de datos, cómo va a llegar ese dato. Y, por ejemplo, no sé, tenemos una pregunta, ¿usted vende fruta y verdura? Como es la primera de esas de alimentos que viene, pues antes viene la edad y eso, siempre yo pongo la misma cita. ¿Usted vende fruta y verdura? Entonces, en la base de datos la cuestión dice fruta o verdura. Cuando yo llegue a mi base de datos, esa variable se llama fruta o verdura, ¿ya? Eso lo defino yo. Y lo único diferente es que tiene una que llama label, que es una columna donde pongo cómo se va a ver en la aplicación. O sea, ahí viene la pregunta, ¿ya? O viene, a veces no es pregunta, pues si yo le pongo que quiero, por ejemplo, la localización. Aquí yo les puse cómo eran los comandos. Yo aquí escribo, por ejemplo, aquí, tipo y le escribo text. Entonces el computador ya sabe que cuando arme la pregunta, le va a preguntar a la persona algo que tiene que rellenar. Ahí vamos a ver algunos ejemplos que tengo capturas de pantalla. Sí, están en inglés, pero yo le digo, primero, qué tipo de variable quiero. Y es como mantener ese orden nomás. Después le digo, la siguiente cosa que le voy a decir es el nombre. ¿Cómo se guarda? Y ahí yo les recomiendo usar nombres simples. Cuando tú te tocará trabajar con bases de datos grandes, viene la variable a veces con un código, así A02, A03. Es práctico cuando es la base de datos grande, pero para lo que usamos nosotros, yo recomiendo que le pongan nombres que sean más cercanos, no muy largos, no muy complicados, pero fruta, no sé, huevos, ¿ya? Vende o no vende huevos, ¿ya? Entonces, de manera que mi base vaya quedando ordenada de una manera como económica en los nombres y ordenadita, pero que una que no me extienda mucho y segunda que no tenga un código que después yo no sepa, ay, ¿qué? Tengo que mirar qué código era, ¿ya? Y entonces ponemos el segundo, cómo se va a guardar en la base de datos. Eso se va a traducir en que en la base de datos va a haber una columna que diga ese nombre y diga sí, no, vende huevo, no vende huevo, ¿cierto? Y el tercero es el texto que ve la persona que hace la encuesta. Ahora, hasta ahí esto lo podríamos hacer con Google, una encuesta de... Diga. ¿La tercera se refiere a que hace la encuesta, que responde la encuesta? El que tiene el celular en la mano. Ah, ¿y quién va a Porque eventualmente tú podrías responder la encuesta sobre ti mismo, ¿cierto? O podría ser una encuesta que tú la estás pasando. Yeah. Hola, buenas, vamos cortito, ya hemos empezado recién y les estaba explicando. Mira,
voy a hacer una para atrás. Aquí, esto no vamos a agotar el tema, pero ustedes tienen acceso a una presentación que tampoco te va a quedar para ti. Te iba a pedir que te pusieras que me estoy grabando, que soy súper vanidoso. Ya. Soy extremadamente vanidoso, entonces me estoy grabando. ¿Puedes ver si está grabando, Ramiro? ¿Puedes ver, porfa, si está grabando? Yo creo que sí. Sí. Sí, entonces, esto es todo lo que vamos a ocupar. Y cómo se usa porque este PPT como un manual, yo sabía que no iba a alcanzar. Lo que hay que hacer es que en los links, por ejemplo, uno va avanzando y van llegando a los archivos. En la carpeta están todos estos archivos, los que no son links dentro de la misma presentación, están hechos como, o sea, están a un archivo que ustedes pueden mirar, ¿ya? Todos los archivos están disponibles para ustedes. Sigo. Entonces, la magia de lo primero, la app, ¿ya? La app que vamos a usar es ODK Collect, es esta. Pero eso lo vamos a escribir en Excel. ¿Y cómo escribimos esta cuestión en Excel? Ya les había explicado. La base son 3 columnas, solamente 3 columnas, donde yo defino qué tipo de variable es. Quiero un texto, le voy a preguntar, ¿cómo se llama su local de alimentos? Almacén Doña Juanita, ¿ya? Por lo tanto necesito y el otro se llama supermercado tanto, entonces no le puedo poner categoría, lo dejo abierto un texto. Un número, cuántos tipos de verdura vende, no sé, cuánto de duran las cuestiones, cualquier una cosa que sea número. Puedo ponerle que seleccione una pura alternativa o varias alternativas. Puedo ponerle localización. Esto es una chorrera gigante y acá, en esto, especialmente en este, está en inglés, pero con el traductor de Google se traduce esa página rápidamente. Viene, ¿cómo se llama? Muchos más comandos que es lo que les voy a explicar ahora. ¿Por qué no usamos Google? Porque podríamos usar Google. Una, que en general la idea es tratar de evitarse al máximo las herramientas de Google, aun cuando por problemas de presupuesto tenemos que usarlo en algún momento. Pero si no, la idea es tratar de evitar sus herramientas, pero además porque sus formularios son de menor calidad, ¿ya? Entonces, otros comandos en Survey que son importantes. Esto yo pensé que se iba a ver un poco más, no se ve, pero cuando lo vean en el computador se van a dar cuenta que aquí van a ver que hay otras instrucciones. Entonces, por ejemplo, una de las que es más útil para nosotros, relevant. Típica pregunta que ustedes están haciendo en una encuesta. ¿Usted vende fruta y verdura? No. Siguiente pregunta de la encuesta. ¿Cómo le va con la venta de fruta y verdura? Si ya te dije que no. Ya eso empieza a entrampar a la gente que responde, empieza a entrampar a los encuestadores. En papel salte a la pregunta tanto. Cuando va a la pregunta tanto, si contestó tanto, salte a esta. Si contestó tanto. Acá hacemos eso mismo, simplemente que en una columna que se llama relevant, que no se ve ahora porque pensé que se iba a ver más grande, en una columna que se llama relevant, yo le digo, le marco, si contestó sí en tal parte, es así. Y el código para escribir eso es copiar siempre lo mismo. Es igual, un signo peso, una comilla, y ¿qué contestó? Eso simplifica enormemente la programación de la encuesta, porque hacemos una encuesta inteligente donde incluso, por decir, nosotros teníamos que preguntar a mayores de 18 años, entonces uno le dice ¿cuándo nació usted? Y el aparato lo calcula solo, calcula sola la edad. Eso yo lo escribo y entonces aquí es donde yo, cuando empiezo a mostrar eso, digo, la gente se va a asustar o se puede asustar. Y ahí es por eso que mi presentación al principio dice que hay que tenerse fe y hay que atreverse, porque de verdad que cuando uno empieza a escribirlo, primero escribo la encuesta con las 3 preguntas, o sea, las 3 variables, y después la pruebo, y después empiezo, ¿y qué pasa si cambio aquí? Y van a ver que, como les digo, está todo eso anotado aquí, pues yo no le anoté la forma de cada pregunta, de cada una de estas otras variables, porque nos alargaríamos eternamente. Pero entre el tutorial que les dejé ahí, estos tutoriales que están en inglés y en castellano, y lo que aparece aquí, ya, aunque ustedes copien lo que dice aquí y le cambien la variable,
van a darse cuenta que funciona perfectamente. Pues hay restricciones, ¿cierto? Una limitación, como el tema de la edad mínima, pero podría ser, si la persona respondió tal cosa en tal pregunta, aquí se acaba la encuesta, o, ¿cierto? O no puede seguir, ¿ya? Podemos hacer cálculos. Respuesta obligatoria, las típicas cuestiones que viene con un asterisco en las preguntas, ¿cierto? Y si yo no contesto eso, no avanza, ¿ya? Entonces, claro, por temas de tiempo, mi idea era poder demostrarles escribiéndolo, ¿ya? Escribiendo una variable, pero no alcanzamos a hacerlo ahora, ¿ya? Puedo ponerle todo esto no hay por qué aprenderse. Para nada, ¿ya? O sea, no hay que asustarse porque es cosa de decir, ¿cómo hago un cálculo acuérdense, esto es, si voy a hacer una pregunta, eso si quieren lo anotan porque no sé si está puesto ahí, XLS form. ¿Cómo pongo tal cosa en XLS form? Y les va a salir explicadito así, tiene que escribir esto y escribir esto otro, ¿ya? Básicamente lo que me interesa es que tengan un panorama de podemos hacer la aplicación, eso no significa usar el Excel, usar 3 variables básicas y usar otros comandos que van a ir en las columnas del lado, cada columna para un tipo, una columna para relevant, una para usted, y esas yo las voy a usar en la medida que las necesite. No sé cómo se escribe, miro este torpedo de aquí, miro los torpedos que van a ver que hay 2 encuestas escritas y ahí van a ver cómo están escritas las encuestas que están en el material de ustedes. Los copio, cara dura, simplemente agarro la fórmula y le copio y le cambio el nombre de la variable. No, ¿ya? Entonces, se ve como que sí, pero es tremenda cuestión. No, es bastante fácil. Si ustedes, como les digo, recomendación, construyo una encuesta, digo lo que quiero preguntar, lo escribo con las 3 variables primero y lo pruebo. Funciona, la encuesta corre. Mira. Ahora le voy a poner un hint, le voy a poner un torpedo, así una nota para que la gente entienda una pregunta. O cuando pregunte esto, mire si la persona, qué actitud tiene la persona. ¿Ya? Fíjese en la actitud de la persona, por ejemplo. No sé, cualquier cosa que yo diga extra, la pongo ahí. Y como les digo, no se aprendan esto, simplemente sepan que hay un mapa de esto que está aquí, digamos, un mapa mental, y que yendo a la presentación ya pueden ir ahí practicando, después se familiarizan, ¿ya? Pero me interesa eso, que ustedes lo vean, que esto es una posibilidad de que ustedes hagan las cuestiones, ¿ya? Y claro, uno dice, que es simple, la gente dice, ya, pero no se ve simple. Es simple si parto con ese orden. Las 3 variables, pienso que voy a preguntar, parto las 3 variables iniciales, lo convierto, miro si funciona y le voy agregando, lo voy enchulando, me equivoco, me voy para atrás y lo vuelvo a hacer, pregunto en un foro, pregunto en un tutorial. ¿Ya? Vamos a cambiar el tipo de letra, los colores, hacer categorías, agrupar las variables, y todo eso está aquí atrás. Aquí, en esto, está todo explicado en detalle, ¿ya? Tenemos otras pestañas que para que lo conozcan, para que sepan cómo funciona. Cada vez que yo les digo, por ejemplo, teníamos una pizarra. Si yo quiero... ¿Tenía ahí un lápiz por ahí, no? No, tengo... No. Pero lo hago al tiro. Sí, ya, mientras tanto, yo le digo a la gente, por ejemplo, select one, que era seleccionar una opción, ¿cierto? Solo una alternativa. Le digo, por ejemplo, ¿usted vende fruta y verdura? Sí, no. Entonces, ahí yo le dije, una variable select one, un tipo de variable, seleccionar una. Entonces le dije, ¿qué tipo de variable es? O sea, ¿qué variable es? Una variable sí y no. Entonces, acá, en esta que se llama choices, lo que yo voy haciendo es que lleva las opciones. Como en una prueba alternativa, ahí van las alternativas. En la primera, si esto fuera una prueba alternativa, en la primera página 1 diría, en el survey, diría la pregunta. Diría que es una pregunta de selección, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre y cuál es la pregunta? Y en la página siguiente, ¿cuáles son las posibles respuestas?
¿Ya? Entonces la estructura de una variable, vamos a decir que yo le pongo select one y le pongo acá sí, creo que va con eso, sí, no. Le podría poner 1. Y acá lo que le dije es que 1, para no decirle, para no confundir con el sí, no, 1 en la otra pestaña de Excel, esto ya tenía una pestaña de survey, en la otra pestaña de Excel va a haber una cuestión que diga 1, una tabla como aquí, y va a decir 1 puede tener respuesta sí, respuesta no. ¿Ya? Entonces, si cada pregunta que tiene alternativa, tiene la pregunta en la primera página y la alternativa en la segunda, y todas las alternativas son una chorrera. ¿Y qué pasa si yo le pregunto, ¿usted vende fruta y verdura? ¿Sí o no? Pero después le pregunto, ¿vende huevo? Ocupa el mismo sí y no. Vuelvo a decir, select one, 1, select one, sí, no. Como le llame a esa alternativa, a esta, le pongo un nombre a la alternativa, ¿cómo se va a llamar? Y todas las veces que yo ocupo una pregunta y esta, entonces yo le decía que esta era de sí o no, que podía ser sí o que podía ser no. Entonces después tengo otra pregunta de nuevo, que era la verdura. Aquí son los huevos. Vuelvo a poner lo mismo, nomás select one, 1, pero acá se va a llamar ver huevo, y aquí dice, usted vende verdura, usted vende huevo, ¿ya? Y cada vez que necesite un sí o no, recurro a esto. Me ahorro programación, simplemente todas las veces lo reutilizo, ¿ya? Y para cada cosa voy a crear el número, el tipo o el grupo de variables que necesite, ¿ya? ¿Cómo achuntarle a que esto les salga bien? Agarren la plantilla de la cuenta que yo les estoy pasando y la van copiando, le van borrando lo que tiene y van copiando igual, ¿ya? Creo que es la mejor manera de aprender, no tratar de armárselo de una, ¿ya? Empiezan a copiar una pregunta, ya, preguntó una cuestión que era de sí o no, ¿cómo lo hizo? Lo copio aquí, lo copio al otro lado y listo, ¿ya? Y una pestaña de configuración. Por eso yo, lamento que tenga un poco tiempo, porque yo quería que ustedes hubieran ejercitado, para que se hubieran equivocado también, hubieran dicho, ¿por qué entro aquí y no me sale? Porque ahí uno corrige. Y lo único más relevante es que en la configuración nosotros le decimos dónde se van a ir los datos, ¿ya? Le decimos desde ya a la encuesta que cuando la persona, cualquiera de ustedes, yo comparto con ustedes la encuesta, todos lo cargan en su celular. Y entonces ustedes no necesitan decidir para dónde la van a mandar. Terminan una encuesta y se va directamente a la hoja donde la redirigimos. ¿Cómo hacemos esto? También esto, aquí vienen puros torpedos para cuando ustedes estén trabajando, ya, esto lo hago así. ¿Cómo defino dónde voy a ir, dónde voy a mandarlo? Entro a Google de Spreadsheet, al Excel de Google, y en el Excel de Google creo un archivo vacío, le pongo un nombre y le dejo vacío, completamente vacío, y le copio la dirección. Esa dirección puesta aquí, en la pestaña Settings, me va a mandar los datos directamente al lugar que yo le puse, ¿ya? Entonces, a mí me interesa que entiendan la lógica de la cuestión. 3 columnas básicas, ¿cierto? Tipo de variable, nombre que va a ir en la base de datos, nombre, la pregunta que yo voy a hacer. Dígame. Esas 3 columnas estarían en la pestaña Survey. Claro, en la primera. Si la pregunta es de alternativa, me va a mandar, yo le voy a poner, ellas son alternativas y están en tal conjunto de alternativas. Por ejemplo, es un conjunto, otro conjunto alternativo, yo lo separé un poquito. Ahí, entonces, por ejemplo, esto de las frutas. ¿Cuántas frutas vende? 1, 2, 3, 4 colores, tipos de colores. Colores de fruta. ¿Ya? O aquí, ¿cómo lo tienen? En piscina, en refrigerador, en congelador. Entonces, antes preguntaba, ¿cómo conservan los alimentos?
y lo manda para acá. Están separadas la pregunta de la alternativa. ¿Y dónde? ¿De dónde lo desvía del survey para acá? Del survey lo deriva para allá, porque cuando yo pongo select one, le pongo un algo. Selecciona una de tal conjunto de alternativas. ¿Ya? De la 1. Entonces acá yo tendría que poner, en vez de decir si no, como te digo, tendría que poner 1. 1 también abajo. Sí, 1, opción sí. Va a quedar así en la base de datos y se va a llamar sí cuando la persona lo vea. De nuevo, el nombre en la base de datos, cómo lo ve la persona. Y la otra va a decir 1 de nuevo, no, así va a aparecerme en la base de datos. Y la persona que esté haciendo de cuenta va a decir no, yo podría poner aquí 1 o 2, podría poner caballo, perro, lo que se me ocurriera de código, pero claro, si le pongo caballo, perro, nunca voy a saber que esté sí o no. Por eso que le pongo nombres que me podría poner S y N, por ejemplo, ¿cierto? Que me ahorro espacio cuando estoy usando muchos datos. El ahorro es marginal, pero podría... Lo importante es que en el survey tengo el tipo de pregunta, si es de alternativa, viene a los choices. Y los choices son conjuntos, tal conjunto de alternativas que tiene una clave, un código para poder llamarlo desde allá. Lo llamo de allá, le pongo select one, select múltiple, el código, y acá el código, cómo va en la base, cómo va en lo que se ve, en la app. ¿Ya? Esa es la construcción básica. Esas 3 pestañas tienen que estar siempre. Pero parto en el survey solo haciendo primero eso. Creo las variables, qué sé yo. Y después, si ya corre, si yo puedo hacerla correr entera, por ejemplo, le puedo poner una columna que diga required. La pregunta es obligatoria o no. Y decido cuáles son obligatorias. Pregunta obligatoria en una app como esto, que corre así, se tranca la app si no la contesto. Hay una malla que les voy a enseñar para que no se tranque, pero se me tranca el formulario. Entonces tengo que ver bien qué preguntas son obligatorias para no terminar trancando la respuesta y parando la encuesta en la mitad. ¿Ya? Y esto, que era lo que les decía, la recepción, esto se crea en Google, una página en blanco. Ahí voy a explicarles después unas fallas que uno puede tener en eso. Ahora viene ya la segunda parte. Bueno, si clican aquí, van a ir a la página web, no estamos conectados a internet, pues parece que no sé, aquí. Pero si uno clica, Lo podemos intentar escribir. si uno clica, iría a donde se descarga la app, mientras tanto yo voy a avanzar. Ahí. Pero para hacerlo tengo que sacar la presentación. Sí, no, démoslo así nomás, sí, total. La idea es que se ubiquen en el mapa. Miren, la presentación va a estar grabada. Está todo en la carpeta. Van a tener mi correo. Digamos, mi correo. Entonces, tírense a hacerlo. No me resultó. Oye, Aníbal, ¿qué pasa? No me resultó. Miren, en mi WhatsApp yo les contesto. ¿Sabéis qué? Mira, mándame la cuestión. Ya, es que escribí esto. Tenía un error aquí. Probablemente yo no voy a cachar a la primera. Voy a tener que buscar en algún foro, pero les ayuda a resolver la pregunta. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es, ya la mecánica es clicar. Descargamos esta cuestión, la tenemos en nuestro computador, la tienen en este link, ¿ya? Y es esta aplicación que es como muy construida, como muy artesanalmente, una aplicación muy básica. Y lo que vamos a hacer es que tenemos por ejemplo, yo voy a mi ¿cómo se llama? Voy aquí, me dice que cojo un archivo, y me va a abrir un administrador de archivos. En el administrador de archivos simplemente elijo el formulario que yo quiero. Preocúpense de los nombres. Uno generalmente empieza trabajo tanto, final, trabajo tanto, final, final, este sí. Es un cacho. Y cuando trabajamos en grupo es peor. Entonces traten de ser súper ordenados en el trabajo, y yo lo que les recomiendo es que cliquen aquí que dice Overwrite Existing Output, sobre escribir lo que yo ya tengo. Si ustedes convierten este formulario, lo prueban, les resultó, ahora van a hacerle una mejora al formulario, escriban encima, porque si no van a empezar a acumular
archivos que no sirven, que después uno dice, este era, no era, ay, voy a dar la fecha. Entonces, truco, yo voy a cargar el archivo y la localización para salida, la misma nomás, no le cambien, a menos que estén haciendo ya, se manejen bien. Dejan esto, solo se va a ir a donde mismo está el archivo original. Si yo lo abría aquí, esto cae ahí mismo. Se olvidan. Y sobreescribir los archivos. Ahora, cuando yo le dé a funcionar, a que ¿cierto? Lo abro, o sea, esto al abrir va a cargar allá. Cuando lo, ¿cómo se llama? Cuando lo opere, cuando le pongan run aquí, ya, correr, aquí está lleno. ¿Se fijan? Solo, yo le puse aquí, solo lo mandó aquí mismo, ya, y le puse que sobreescribiera. Y entonces yo lo ejecuto y creo que tengo la captura, ahí está el resultado. Importante, acá abajo esta pantalla nos dice si todo anduvo bien. Cuando el mensaje está así en negro nomás, anduvo todo bien. Si me aparece algún mensaje en rojo, me va a dar error, pero tiene una gran ventaja. Me va a decir en qué línea de mi survey está el error. Entonces, de error en la línea 15, yo me voy a mi survey, busco en el Excel línea 15 y digo ya, esta es la pregunta que tiene problema. ¿Ya? Y normalmente el problema no va a ser en el contenido, en el significado de las palabras, sino que va a ser en cómo yo escribí algo, cómo yo puse algo en una columna que quedó mal. ¿Ya? Me faltó una letra, no sé, de repente le faltó un guión. Entonces ahí ubicamos dónde va ¿cómo se llama? Dónde puedo tener un error. ¿Ya? Y aquí bueno, yo tengo la cuestión y aquí me aparece, este es un icono de cualquiera, pero un icono de ejecutable, ¿ya? Lo que yo tengo un archivo de instrucciones para el celular, se llama XML, ¿ya? Un archivo ejecutable que escrito en lenguaje de computadores así. Pero eso es lo que nos estamos evitando, esto nunca lo vamos a ver nosotros. Nosotros hacemos la encuesta, la escribimos en Excel, la traspasamos con la otra cuestión y esto ya lo vamos a ocupar. Esto lo ve el computador. Y esto es lo que nosotros normalmente tendríamos que tener un amigo computino o pagarle a alguien para que nos escribiera esta cuestión. Esto es lo que nos estamos evitando y que estamos teniendo por lo tanto el poder en la mano nuestra, porque podemos decidir, estamos apurados, lo vamos a hacer para mañana, dale, nos sentamos, lo hacemos, no hay que esperar que el diseñador se equivocó, que el programador, ¿ya? Y puedo hacer tu encuesta, incluso como les decía, cambio los colores para acá, nosotros para la encuesta barrial, que era muy larga, ya, por ejemplo, opinión sobre las instalaciones, los servicios públicos. Iban de un color todas las preguntas de eso, pero después iban otras preguntas sobre cómo funciona el CEFAM. De nuevo. Entonces, otro grupo con otro color. Todo eso lo van haciendo una vez que ya hicieron la base, le van poniendo más color. ¿Ya? Y se evitan todo esto, que sería un sufrimiento, porque aprender a escribir esto nos demora años. ¿Ya? Bueno, no sé, hace años para algunos son más rápidos, pero... Entonces, ahora hay que subirlo al Google Drive. Y aquí lo que yo hice, bueno, esta es la página, o sea, la carpeta que ustedes tienen que tener acceso después. Tú tenés los correos de... O sea, lo podemos conseguir. Ya, los compartí para que tengan acceso a la carpeta, ¿ya? Pero básicamente lo que vamos a hacer es subirlo al Google como subo cualquier cosa. Agarro aquí, agarro el administrador de archivo, agarro mi cuestión, con el mouse me lo traigo para acá y lo copio. O ahora aquí le digo nuevo y me va a ver más largo. Pero simplemente con que yo lo traiga de ahí para allá, lo tengo en Google. ¿Por qué lo tenemos en Google? Porque nuestro celular va a tener que descargar ese formulario. Entonces, imagínense que nosotros para la encuesta barrial de Valparaíso teníamos más de 100 personas en terreno, en parejas, más de 50 parejas en terreno. Entonces, estarle pasando la aplicación a alguien así, qué sé yo, lo que uno hace es que la sube aquí,
y cualquiera que tenga acceso a esta carpeta la descarga a su computador y la instala, o sea, perdón, a su celular y la instala. Entonces, ya escribimos la encuesta, la convertimos a un ejecutable para que el celular la lea y ahora la tenemos lista para poder llevárnosla a nuestra aplicación que vamos a ocupar en el celular, la aplicación que hace la pega en el celular, que es ODK Connect. Cuando la gente usa iPhone, hay que usar otra, se llama Git Collect, es parecida, el tutorial que viene, este tutorial que hicieron unos estudiantes míos, está en Git Collect, pero se entiende porque funciona muy parecido, ¿ya? Pero mis estudiantes suelen usar iPhone. Pero funciona para Android. Esto funciona de lujo para Android usando ODK Connect. Cuando usas iPhone tienes que usar una app parecida. Yo le voy a explicar ODK Connect. Yo trabajo en Android y soy un poco enemigo de iPhone. Me parece que generalmente lo que más hace, la única utilidad de iPhone, digo yo, es que tú estás en una cuestión y dicen, ya hagamos tal cosa. Ah, no, es que yo no puedo porque yo tengo iPhone. Y es como que te quedarás ahí, yo tengo iPhone, pero es para decir que no puedo hacer la cuestión. O sea, me miraste con cara que tenía iPhone. ¿Tenía iPhone? Sí. Oh, no importa, usa Git Collect. Te aseguro que voy a poder. Además que se llama Git Collect, así que es para Git. ¿Ya? No te preocupes. Y si no, consejo. En todos lados empiezan a haber celulares relativamente viejos que tienen Android. Alguien tiene, no sé, una tía que cambió el celular, alguien que... Yo encontré el otro día, bueno, no lo traje, encontré un celular en mi casa viejo que después me di cuenta, lo prendí, me di cuenta que funcionaba, hice unas pruebas con esto y me funcionaba ahí. ¿Ya? Así que con un celular viejo, si no se necesita, con que tenga Android, aunque sea muy viejito, da lo mismo, no requiere nada de memoria, nada. Es súper simple y que se pueden conectar, nada más. ¿Ya? Y aquí está. Agarré el archivo, por eso que les decía que el tutorial es bastante, el PPT es bastante autoexplicativo. ¿Ya? Y voy a hacerles la magia aquí. Fíjense que en estas flechas amarillas, si yo clico, me tira siempre a este que es mi mapa mental. ¿Qué estoy ocupando? ¿Cuándo ocupo cada aplicación? ¿Para qué voy a hacer esto? Entonces, claro, no están en la secuencia, porque por ejemplo escribir en el Excel en un momento y esto es más o menos al final. Pero ya sé que voy a ocupar Excel para las dos cosas y como está ahí, todas las flechas vuelven, ¿eh? Ya probé anoche, así que todas las flechas vuelven a lo que ustedes necesitan, cada vez, ¿ya? De manera que, y si me voy aquí ahora, cargamos el formulario, ¿cierto? Entonces, yo le digo ahora, y esto, si lo clico aquí, van a ver que está la carga del formulario. Y si me voy para atrás ahora, y le digo ODK Connect, ahora viene el paso. Aquí esto sí que, si no lo hacen, como les voy a decir, creo que en Git Collect no voy a tener el problema. Estoy casi seguro que no tenía el problema, pero míralo igual por si acaso y por si tenéis que enseñarle a otra gente después a usar Android. Por los software libres en general, yo lo que he visto en mi experiencia, y llevo años trabajando con estas cosas, es que tienden a empezar a usarse comercialmente. Los que están trabajando haciendo software libre dicen, oye, las empresas grandes son las que están ocupando nuestro trabajo, que se supone que era para fortalecer la comunidad, entonces vamos a cobrar o a poner trabas. Y por lo tanto, ya me ha pasado con varios software que uno empieza a trabajar, a hacer cuestiones comunitarias y de repente empiezan a cobrar. Pero descubrimos una forma de engañar el sistema para poder usarlo con Google, porque ya ahora está desconectado de Google. Y aquí viene el paso. Es muy simple. Usamos una app vieja. No usamos la última versión de la app. Si ustedes se meten a la página de ODK Collect y dicen descargar la aplicación en mi celular, se les va a bloquear para Google. Imposible usarla en Google. Entonces, ¿qué hacemos? Descargamos con el celular conectado la aplicación y la guardamos en el celular. ¿Ya? Aquí está el link a la aplicación. ¿Ya? Simplemente clican aquí y van a llegar a la aplicación que tienen que descargar. Y ahí viene el paso. Desconectamos de internet el celular. ¿Por qué? Porque si yo la instalo y mi celular está conectado, se va a actualizar sola.
y cuando se actualice me va a desconectar de Google. Entonces no me sirve. Así que lo que yo hago es que en todo el rato que se está instalando la aplicación estoy desconectado de internet. Y después ya lo puedo usar. ¿Ya? En algunos casos uno tendría que cambiar la configuración y decirle que no se actualice automáticamente. Normalmente eso es por defecto. ¿Ya? Así que no deberíamos tener problema con eso. Y nos va a aparecer así. Discutimos con mi hija si iba a salir yo ahí con mi traje de baño, pero dijimos que ya como habíamos avanzado, ustedes sabían que yo no era un depravado que venía a exhibirme, sino que estaba mostrando como en mi pantalla del celular, no. ¿Ya? Así que yo lo tengo en el celular y ahí, ¿ya? Me va a aparecer un icono así, ¿ya? Y aquí, entonces, la configuramos. Van a ver, está todo en negro porque son pantallas de celular y yo uso mi pantalla en negro para ahorrar energía, ¿ya? Pero van a empezar a ver ahora en la secuencia y yo traté de ponerle siempre la flecha para dónde va. Entonces, lo primero que vamos a hacer, abrimos la cuestión y nos va a decir que ingresemos, mano, podría ser un QR, no tengo el QR, lo vamos a hacer directo, a mano. Y aquí, esta de nuevo hay que fijarse. Mi proyecto usa Google Drive. Si esto no ocurre, quedó mal instalado. Quedamos instalados con una versión muy nueva y no nos está usando Google Drive. Pero tiene que aparecer esta opción. Si me aparece esta opción, estoy adentro. Ya la app me funciona, todo corre y todo va a andar bien. ¿Ya? Entonces, ahí de nuevo hay un paso clave. Me cercioro de eso. Y aquí, ¿con qué cuenta quiero entrar? Me va a pedir que me meta a mi cuenta. ¿Ya? Una cuenta de Google, ¿ya? En Gmail, o bueno, en mi caso yo entro con la cuenta de la universidad, pero la cuenta de la universidad está montada sobre Gmail, ¿ya? Estas cuestiones también, la de la municipalidad igual está montada sobre Gmail, que gran parte de las cuentas institucionales lo están, ¿ya? Y aquí si se fijan van apareciendo algunas instrucciones también en el tutorial, ¿ya? Para que vayan mirando, ¿ya? Después de configurar nos reconectamos a internet, ¿ya? Entramos a Google y podemos después cambiar en la configuración qué cuenta estamos usando, ¿ya? Ahí, sí, ya viene. Ahora vamos a descargar el formulario. Ya tengo el ODK, ¿cierto? Tengo el formulario que lo armé con el Excel, lo convertí y lo tengo guardadito en mi Google. Por el otro lado instalé en mi celular el ODK o el Gig Connect. ¿Ya? El ODK Connect o el Gig Connect. Y entonces me aparece una pantalla así, me dice que estoy usando este correo, ¿ya? Acá puedo entrar a las configuraciones, en mi usuario, y es una estética más o menos de las aplicaciones, ¿cierto? Tengo un usuario, este es mi usuario, pero aquí entro en la configuración, se parece a cualquiera. Obtener formulario en blanco. ¿Y qué va a hacer el aparato? Me va a tirar, en mi caso, como tengo formularios en diferentes lugares de la cuenta de la universidad, me dice dónde lo elijo. ¿Ya? Y yo elijo aquí en cursos, ya llego al de ustedes y está la ruta completa para llegar y me dice esto, ese formulario, que es el que teníamos en Google. ¿Ya? Ese es el que subimos a Google hace un ratito. ¿Ya? Me dice aquí que una actualización, pues yo había usado ese formulario antes con otro formato. Y le digo descarga seleccionada. Lo selecciono aquí y le digo que me lo descargue. Pregunta. El archivo que se sube, una vez transformado por el XLS Form, que se sube a Google Drive, tiene que ser esa cuenta de Google Drive a la cual se sube el archivo, ¿tiene que ser el mismo correo que está ahí anotado? No, tiene que ser, tú entras con tu, a ver, sí, en este momento sí. Tenéis que entrar, no, espérate, perdón, me estoy, ya, no. Tú tenés que entrar a tu correo tú te vas a quedar con un usuario bloqueado. Tú lo que tiene que tener no tiene que ser la misma cuenta, porque si no tendrían que usar toda mi cuenta. Tiene que tener acceso a ese formulario en Google. O sea, por ejemplo,
Supongamos que yo lo tengo abierto en el Google Drive para que cualquier persona que tenga el enlace pueda entrar, porque la idea es que ustedes lo puedan compartir también. Pero supongamos que fuera algo más reservado, que ya fueran otro tipo de datos. Yo podría tener una cuestión cerrada, porque fuera para mi estudiante y nada más. Entonces, solo los que tienen autorización para entrar a esa carpeta pueden entrar, pero van a entrar con su usuario. Por ejemplo, si tú entras, tú no vayas a ver todo esto. Porque este es mi drive de la universidad donde yo tengo diferentes cuestiones. Tú vayas a ver solo la carpeta que les compartí, que está acá, vayas a ver esto. Tú vayas a entrar directo a esto, con tu usuario, con tu identidad. ¿Ya? Sí, buena pregunta, me había confundido un poco en la respuesta, pero para volver a aclararlo. Esta cuenta es la cuenta mía como usuario. Está depositado en Google, en el Google Drive. Pero pongámosle que nosotros seguimos trabajando, pero yo con ustedes no sigo trabajando. Entonces, y con Cristian hacemos otra cosa. Entonces, a lo mejor Cristian va a tener acceso a algunos otros lugares de la encuesta, en mí, o yo voy a tener acceso en la de él, en su Drive, porque él creó la encuesta. Y ustedes van a seguir teniendo acceso solo a este, porque no hemos hecho más trabajo juntos. ¿Ya? Claro, ahora sí, claro. Ya, ahora sí. Entonces, mi usuario, mi correo. El repositorio, tengo acceso a lo que me den acceso, a lo que compartimos y qué sé yo, y de ahí lo saco. ¿Ya? Buena pregunta. Y ahora lo vamos a usar. ¿Ya? ¿Cómo abrimos el formulario? Llenar nuevo formulario. Nos dice, es parecido al menú anterior, pero ahora lo que decimos antes era obtener el formulario, ahora llenar el nuevo formulario. ¿Cierto? Y me dice, aquí me dice que el formulario está agregado, está bien, me da un icono ahí. Y empezamos a preguntar. Esta, por ejemplo, es una pregunta obligatoria, tiene un puntito rojo. ¿Es la persona encuestada mayor de 18 años? Si es mayor, ok, continúe. Esta es la encuesta simple que hicieron mis estudiantes para la alimentación. En la encuesta de la municipalidad teníamos, como eran respuestas sobre esto sobre locales de alimentos. No es tan complicado el tema de que contesten mayores de edad. Pero para la municipalidad, que teníamos que ser exactos, que no estábamos preguntándole a alguien menor de 18 años por temas legales y todo, lo que hicimos fue construir un pequeño calculito que al decirnos la fecha de nacimiento, calculaba automáticamente si era mayor o menor de 18 años, y si era mayor de 18 años le daba, o sea, o 18 más le daba la pasada, y si no, no. ¿Ya? Eso me costó a mí hacerlo, pero no fue ninguna genialidad mía. Lo que me costó fue buscar en internet dónde hacerlo. Una vez que lo encontré, ya dije, así se hace, copiar y cambiar el nombre de la variable. Pero así funciona gran parte de la programación también. Copio lo que otro ya hizo, ¿cachai? Lo adapto. Entonces, aquí le damos a siguiente cada vez, contestamos la pregunta y le damos a siguiente, o hacemos swipe. El swipe es lo que, como el Tinder, ¿ya? Y podemos hacer hacia los dos lados. Claro que si hacemos hacia la izquierda no es que estemos rechazando la pregunta, ¿ya? Como en el Tinder sería, aquí es todo para la derecha y para la izquierda si me quiero devolver, y si no, clic aquí, bueno, aquí como es la primera no tiene clic. Yo, por ejemplo, hice la prueba para que ustedes vieran qué pasa si yo no contesto esta y trato de pasar. Le clico sin contestar ahí. Me aparece un mensaje, respuesta obligatoria. Y se bloquea la cuestión hasta que yo conteste. Después les voy a mostrar cómo lo hago para sacarme eso y poder, cuando estoy revisando una encuesta larga, están probando ustedes cómo funciona. Calculé lo de la edad, lo reconvertí todo, hice la cuestión. No van a contestar la encuesta entera para ver si prueba, o sea, si funciona. Entonces ahí yo les voy a enseñar cómo lo hacen cuando prueben. Ahora les voy a mostrar lo que a mí más me gusta del tema del relevant. Pregunta esta. ¿Usted vende fruta y verdura en su local? Respuesta sí. Siguiente. En caso de que venda fruta y verdura, ¿de cuántos colores vende? ¿Hay algún error aquí en la escritura de la pregunta, en el texto de la pregunta? ¿Notan ustedes un error? Dice, ¿usted vende fruta y verdura en su hogar? Sí. En caso de que venda fruta y verdura, ¿de cuántos colores vende? Es que si no vende fruta no está
pasar la pregunta. Está, pero está mal hecho, lo escribieron mis estudiantes y se equivocaron, yo no lo dije, no le dije nada, porque yo quiero centrarme en lo que saben, no en lo que no saben. Entonces, pero esto yo después lo borro, ¿cachai? Cuando ya lo ocupo definitivo, le saco esta cuestión, simplemente le digo de cuál, porque si la persona contestara no, me contestaría sí, así, dije, no me contestaría sí, me contestaría así. Contesta no. Ya se sabe que es de fruta y verdura. Y mira qué pasa cuando la persona contesta no. La encuesta me salta a otra pregunta, me salta a la legumbre. Nadie que conteste no ve esta pregunta. Por lo tanto, ahí yo lo puse intencionalmente para que se dieran cuenta del error. Cuando ustedes escriben la pregunta, entonces, porque ahora nos entendemos y mis estudiantes son poquitos, se entienden. Pero si yo lo voy a hacer con un montón de gente, ese tipo de errores confunden. Y empieza, la persona le digo, lee textual. Y queda como tonto, porque está diciendo, ¿cachai? En caso de que venda, si ya te dije que vendo. ¿Ya? Entonces, precisamente como el sistema de Relevant es para saltarme eso, no tiene sentido que lo haga. Quedó mal. ¿Tá? Es un error grave, no un error grave, pero está feo y entonces como que desalienta. ¿Ya? Por eso que no... Ya, el efecto del Relevant. En caso de que haya una obligatoria y yo me lo quiera sacar de encima, tengo eso, ese comando de acá arriba, una flecha con un puntito, que es ir a alguna parte. Entonces, por ejemplo, ahí yo ya ahora veo la lista completa de las cuestiones. Fíjense que yo les mostré la misma pregunta. Vende fruta y verdura y después vende legumbres. Yo quería ir a la pregunta sobre qué cantidad de fruta y verdura de colores vende, a la que tenía el error. ¿Por qué no puedo ver la del error aquí? Porque así es como está hecho en el lista. Porque esta pregunta es general. Aquí yo solo veo las preguntas generales. Pero como esta pregunta lleva a una opción de que contesten una segunda o no la contesten, esas no aparecen aquí. Por lo tanto, yo para poder llegar a esa pregunta, para poder revisarla, quiero revisar esa pregunta que estoy programando. Esto generalmente no lo uso cuando está programando. Tengo que ir a fruta y verdura y contestar sí. Y ahí puedo revisar la siguiente. ¿Ya? Pero no tengo acceso directo. Esto tiene solo las que son para todo. ¿Ya? No solo una obligatoria, yo puedo tener aquí una que no sea obligatoria, aquí está, no es obligatoria, ¿ya? Pero si va a aparecer igual, pero si dice, por ejemplo, ¿usted vende huevos? Si hubiera una pregunta para los que dicen sí, tampoco me aparece acá, ¿ya? Otra cosa importante, ahí cuando más atrás, no voy a volver porque es bastante más atrás, pero más atrás había cuando yo les dije los comandos que eran distintos en el survey, que venía Relevant, venía Hint, venían algunas cosas extra, los colores, y venía una que decía Body Accuracy. Tenía una escritura rara con doble 2 puntos, hay que copiarle igual, tal cual nomás. Eso define qué precisión tiene mi GPS. Estoy en el campo y quiero ver cuestiones que están a kilómetros de distancia. Me da lo mismo que mi GPS marque una precisión de 10, de 20 metros, me queda el punto corrido, da lo mismo. Pero si estoy viendo locales de alimentos y están al otro lado de la calle, 20 metros de diferencia, empieza a ser que estoy sacando los datos de un local y a lo mejor lo estoy poniendo en el mapa en otro lado. ¿Ya? Entonces, ahí hay un equilibrio. En el Body Accuracy yo le pongo cuánta precisión necesito para mi trabajo. Mientras más preciso le pida, más se demora en obtener el punto de GPS. Aquí estamos obteniendo el punto de GPS para localizar nuestro local. Si me demoro mucho, o sea, si lo pongo muy detallado, me demoro mucho. Tengo que estar ahí, de repente no puedo seguir, la persona quiere hacer algo. Entonces, o puedo por último poner esto al final para marcarlo y darme el tiempo. Eso lo deciden ustedes. Pero lo importante es que mientras más preciso, más se demora. Si estoy haciendo algo que va a ser al aire libre, los satélites van a localizar rápidamente el lugar.
Si estoy en lugares cerrados y qué sé yo, a lo mejor hasta me tengo que acercar a la ventana, pero si le pido mucha precisión en un lugar cerrado, el GPS va a demorarse, ¿ya? Entonces ustedes vean pues, a cuánta distancia están las cosas, a cuánta distancia tiene lógica que algo me quede en el mapa y no siente que está corrido. Ya les digo, si es entre ciudades, me quedan 5 metros corridos en una ciudad, 20 metros corridos, pero si es entre casas, ya puede ser que necesite más precisión. Mientras más al aire libre estemos, mejor funcionan los GPS. Y aquí me marcó la localización, así aparece. Y esto es lo que va a aparecer y me marca cuál fue la precisión que dio también. ¿Ya? Nosotros lo tenemos súper estrecho, son 5 metros, entonces nos cuesta llegar a la precisión ahí, pero nos marca con qué precisión está el punto, cosa que si yo me doy cuenta que me equivoqué, más o menos sé cuál es el área donde me estoy equivocando. El cuestionario tenía un montón de preguntas, pero funcionan todas más o menos parecidos. ¿Ya? Vieron también cómo quedaba una de alternativas, ¿cachai? No necesito mostrarles todas. Entonces vamos a llegar al final del cuestionario. Y aquí lo que hacemos es que dice guardar formulario y salir, ¿ya? Marcarlo como finalizado, pero terminamos esto. Cuando son preguntas que no son todas obligatorias, puede ser que yo quede con preguntas sin responder y entonces a lo mejor no me conviene en este momento marcarlo como finalizado, porque esa lo va a dar como que ya lo terminé, pero en realidad le faltan respuestas, ¿ya? Pensemos que no siempre tengo una encuesta, puede ser que yo salga a levantar datos por mí, sin preguntarle a la gente y voy describiendo lo que hay. Esto lo aprendí en Sierra Leona, trabajando en el ébola, porque no había mapas de los lugares. Entonces, para ubicar los casos de ébola, lo que nosotros hacíamos era, le preguntaba a la gente más o menos dónde vivía y después habíamos creado unos mapas donde salía gente y, por ejemplo, anotaba aquí hay un edificio, la Facultad de Medicina. Entonces lo ponía en el mapa, en el lugar, y decía que es un edificio gris, grande, no sé qué, y lo describía. Entonces después cuando la persona te dice, ¿dónde vive usted? Está atendiendo a alguien con ébola. En tal parte, en tal barrio. Ah, pero usted vive más allá de la Escuela de Medicina, más hacia el Cerro Ñelol de la Escuela de Medicina, o más hacia el otro lado. Y así vais cachando cómo ubicar con puntos de interés. Por lo tanto, no siempre una encuesta. No siempre estoy preguntando y me puedo quedar con datos a la mitad. Entonces, ustedes juzgan si tienen que decir que ya lo finalizaron cuando son respuestas obligatorias más fáciles. Y lo guardan y salen. Y van a salir de nuevo a la pantalla aquí. ¿Ya? Vuelve a ser la misma pantalla original, enviar formulario finalizado. Yo cuando estaba jugando para hacer la presentación tenía otro formulario, entonces me aparece que ya tenía 3 enviados. Puedo mirarlo, puedo editar un formulario que guardé, ¿cierto? Ahí ustedes tienen que sacar esos menús. Y ojalá con material que no les sirva, que no sea muy valioso, o sea, en las pruebas, háganlo y equivóquense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si borro esto? Yo el otro día estaba jugando, estaba medio apurado, me borro los formularios vacíos, que es el que hay que llenar. Tuve que empezar a descargar de nuevo. Es rápido, pero pierde tiempo. Entonces ahí ustedes ven los errores. Y aquí, censo de alimentos. Esto debería estar animado, debería aparecer después, pero bueno, ahí. Entonces, de nuevo, se fija en el mismo menú, la misma cuestión, y ahora le pongo que enviar el seleccionado. Podemos ir enviando cuando estamos en terreno. Entonces, por ejemplo, en la encuesta barrial que hicimos nosotros con la municipalidad, teníamos más de 50 equipos en terreno, la gente nos mandaba los datos y cada cierto rato nosotros los poníamos en el mapa y veíamos cuando había problemas, oye, ¿sabéis que nos están cubriendo esta zona, que lo habíamos mandado a cubrir? Uno lo puede ir viendo en el momento. Entonces, como esto uno lo envía y llega al tiro a Google, ya yo les puse aquí enviando un formulario. Si no les aparece eso, estamos en modo error, ¿ya? Y aquí hay una forma de, bueno, esto lo voy a animar para que quede en el momento que tiene que ser. Aquí, por ejemplo, envío fallado, ¿ya? Y nos daba, en la práctica esto tenía un mensaje de error que después yo les voy a mostrar por qué se producía.
Entonces ahora ya llegaron los datos, pues agarramos el formulario, lo pasamos, lo mandamos a Google Drive. Entonces, volviendo aquí, sí, ahí vuelve. Ahí vuelve, de nuevo, para que se ubiquen que estamos siempre en este mismo mapa mental. ¿Ya? Y entonces ahora decimos que el Drive para recibir los datos. ¿Se fijan que funcionan los hipervínculos? Saltan a la diapositiva que hay. Y en el mapa aparece, o sea, en el Excel, en el Drive nos va a aparecer así, en el Google Spreadsheet. Esto es lo que creamos y que lo pusimos en blanco en el formulario. ¿Se acuerdan que yo les dije? Hacemos una hoja en blanco, esa hoja en blanco le copiamos la dirección y estaba en el formulario al principio, en el Settings. ¿Se acuerdan que había una dirección de Google ahí que está en naranja? Sí. Ya, esa dirección que está en naranja es esta, la dirección de esto. Truco. Bueno, aquí va a aparecer ese error. Cuando yo estaba tratando de enviar el formulario tenía un problema con los huevos. ¿Por qué? Porque cuando se creó la encuesta originalmente y empezaron, estos son datos antiguos, fíjense que son del 2024, yo pisé una encuesta que ya estaba, uno de estos que recibimos y que lo cambiamos a otro lugar. Entonces, estos datos tan viejos, si me los echaban no había problema. ¿Ya? Pero cuando creamos la encuesta, no habíamos preguntado originalmente por huevos. Después dijeron, faltaron los huevos. Entonces, crearon la pregunta en el formulario y lo subieron y todo. Quedó igual el formulario, pero con una pregunta intercalada de huevos. ¿Y qué pasó? Empieza la encuesta a mandar, pero no había una columna huevos. Por la base de datos original en que estábamos recogiendo, esta columna no existía. Esta columna se la puse yo después. Cuando me di cuenta que el error era ese, me aparecía, hay un error en la columna huevo. Entonces dije, claro, pues no existe la variable. Vine a mano, le inserté justo donde tenía que ir, ¿cierto? Le inserté una columna y le puse data huevo, que era como yo sabía, si aquí dice data pan, data colores, está claro que esa se llama data huevo, ¿cierto? Entonces le creé una columna data huevos. Y ahí el archivo dijo, tengo donde mandar en todas las columnas. Llenó aquí, no sé por qué no lo llenó. Pero, no, aquí está. Pero porque no era obligatoria. Y estaba con un problema de visibilidad. Por eso que no lo veíamos bien. Pero detectamos el error y entonces ya ahora podemos pasar. Y por lo tanto, cuando actualizo un formulario y le cambio, le pongo una columna extra, tengo que crear la columna a mano donde voy a recibir los datos. Puedo ocupar el mismo formulario, puedo ocupar los mismos datos que venía trayendo, pero tengo que agregar esa columna. Eso también es un tip, porque me interesa que ustedes cachen errores, porque uno tiende a frustrarse cuando empieza a hacerlo y falla. Entonces, no quiero que se frustren por los errores, ese error es fácil de resolver. ¿Ya? Y de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sacar las coordenadas y nos las vamos a llevar, este archivo, digamos, aquí tenemos las coordenadas del punto, porque nos las vamos a llevar a un mapa. Ahora ya estamos concluyendo la cuestión, vamos a llegar al mapa. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a descargar y me lo voy a llevar a un formato de Excel. Aquí es importante, yo lo descargo en Excel, pero va a ser importante después el formato en que lo sacamos para subir, lo que es parecido a un CSV. La cosa es que me lo llevo y ahora estoy en Excel. Esto cambié, esto era en Google Drive, ¿cierto? Ahora ya está en mi computador, en Excel. ¿Ya? La misma. Y aquí estos pasos de nuevo, de memoria, no se compliquen. Esto ya está resuelto cómo hacerlo y es simplemente copiar. Entonces, porque nos reducimos carga mental. Hay que separar esto, la latitud y la longitud, porque aquí las coordenadas están, esto es Valparaíso, nosotros tenemos latitud 33 grados sur y longitud 71 oeste. ¿Ya? Que son negativos, el norte es positivo, nosotros marcamos negativo, el este es positivo, nosotros como estamos al oeste marcamos
coordenadas negativas, las dos. ¿Ya? Y lo único que voy a hacer es esto, mira. Aquí vienen juntas, no las puedo ocupar juntas porque para subirla al otro programa necesito separarlas. Y esto es una cuestión, si uno lo mira también, lo busca, ¿cómo separo dos columnas? Es fácil, te lo va a decir el Google. Pero tiene un truquillo, y es un truquillo que es fácil de entender. Acá las coordenadas vienen con un punto y entre 33 puntos, están en gringo, los gringos escriben punto en vez de coma. Entonces dice 33.04. Pero es 33,04 para usarlo nosotros. Y dice, hay una coma entre medio. Como yo tengo que cambiar las comas, hay un proceso lógico en el cual un orden. Entonces lo que hago es que primero vamos a separar la coma por un punto y coma. ¿Por qué? Porque yo lo que tenía anotado aquí, yo me lo he hecho al bolsillo el punto. Yo tenía anotado menos 33.04, menos 71 puntos, me da lo mismo, 0,6, da lo mismo lo que en cualquier dato. Y tengo que pasar esto a dos columnas, tengo que dividirlo en dos, porque cada columna la va a recoger el programa del mapa separada. Entonces lo que hacemos es, como aquí vamos a poner coma, si yo le pongo una coma después el programa se me confunde. Esta coma primero la voy a cambiar por un punto y coma. Pongo comando reemplazar, buscar y reemplazar. ¿Ya? Aquí, buscar y reemplazar. Y le voy a poner no, aquí está todavía, ese menú dice opciones pegado. Pero voy a ponerle reemplazar. Y le voy a poner entonces, primero la coma va a pasar a ser punto y coma. Entonces me va a quedar, ahora esto no es la columna, pues esto es una etapa siguiente. Vamos a decir en la etapa siguiente, esto dice menos 33.04, punto y coma, menos 71.06. Ahora, si le pongo coma a esto, el programa no se confunde, porque sabe que la separación es un punto y coma. ¿Ya? Si yo le pusiera, primero le cambiara todo a coma, me quedaría 33 comas, 71 comas y una coma acá en medio. Cuando le digo sepárame por coma, me va a cortar aquí. Diga. Para hacer esa función de buscar y reemplazar hay que mantener seleccionada la columna que tiene esas es mejor porque así, la de las coordenadas, porque así solo se va a concentrar en cambiar ahí, y si tenía alguna cosa que tenga un punto que uno quiere mantener, una coma que quiere mantener, no lo cambié. Así que sí, es mejor mantener seleccionado. Si uno no lo hace, las coordenadas salen igual, pero puede que alguna otra cosa que lleve una coma que uno quería mantener un punto, eso se va a alterar, ¿ya? Así que sí, cambiamos solo de ahí, bien. Entonces esto, la coma por punto y coma y el punto por coma. Y ahora los tenemos en ese formato entonces, ¿cierto? Separados, o sea, los decimales separados por coma y un número del otro separado por punto y coma. Y ahora separamos usando texto en columna en la pestaña datos. La pestaña de datos aquí, datos allá arriba, texto en columna, y aparece un menú. Y entonces aquí lo único que uno tiene que decirle es márcame punto y coma. Por defecto les va a aparecer marcado tabulación. Le quitan tabulación, que es un espacio con la flecha esta, y el avance ese de sangría, y le quitan eso y le ponen punto y coma. Y entonces ahora esta cuestión nos va a aportar. Pero teníamos que haber creado una nueva columna, porque tenemos que recibirlo en alguna parte. Como nos va a cortar esto, lo va a tirar a otra. Si no le pongo una columna extra, lo va a tirar a una columna que tiene datos, me va a decir, voy a sobreescribir los datos. ¿Quiere hacer? No quiero hacer. ¿Ya? Y ahí este es el proceso que va a ir haciendo, y les quedó separado. Latitud y longitud. Lat, lon. Yo le cambié los nombres. Le puse lat porque es la latitud, lon la abreviatura típica. ¿Y por qué lo ponemos así? Porque esto después lo vamos a tener que recoger, es bueno que los nombres sean claros. ¿Ya? Ahora ya tenemos las coordenadas. Ya estamos, ahora nuestros puntos existen como puntos que los podemos poner en un mapa. Y entonces lo que hacemos, esto también es un dato.
tengo un amigo que trabaja conmigo, un colega, y él lo usa en Excel y le sale siempre súper bien meter los datos usando el Excel. A mí siempre se me enreda. Entonces lo que yo hago es que los meto como CSV, ¿ya? Datos, o sea, valores separados por coma. Esto en el mismo Excel, guardar como, y le ponen guardar como, y le ponen que se lo guarde como un archivo de valores separados por coma, ¿ya? Ya les digo, pueden usar Excel, a mí no me resulta. No vamos a probar la flechita, pero la flechita va de nuevo para atrás y para adelante. Y ahora abrimos QGIS. Llegamos al QGIS. Y en el QGIS, cuando ustedes van aquí, ustedes lo instalan en su computador y dicen, ¿qué cosas le voy a poner para que me quede así bonito? Entonces aquí en los complementos, instalan un complemento que se llama Quick Map Service, que hemos instalado previamente. Y entonces venimos aquí y me ofrece, ¿qué mapa queréis ponerle de fondo? ¿Qué imagen? ¿Queréis ponerle Google con calle, OpenStreetMap, que es un programa de datos abierto, imágenes de la NASA? Depende. De Bing también tiene mapas. ¿Cuál quiera poner yo de base? Yo puse un Google híbrido, ¿ya? Y lo metí. Puede que le salga a otra escala, que le salga el mundo entero. Hacen un zoom para quedar más cómodo, ¿ya? Pero yo quedé con un mapa, o sea, no un mapa, una foto de satélite que me dan, ya, porque aquí tengo Valparaíso, Viña del Mar, estoy ubicado, ¿ya? Y empezamos a ingresar los datos. De nuevo, esto es súper mecánico. Siempre es igual lo que vamos a hacer aquí. Capa, añadir capa vectorial. Siempre igual. Capa, añadir capa vectorial. ¿Puedo añadir otras cosas? Toda esta chorrera. Yo como que me ubico como por aquí hasta por ahí y de ahí para adelante ya son cosas de geógrafo y qué sé yo, que es lo que yo te decía. Uno se mete en la cuestión y lo que le sirva, no desincentivarse porque de repente no entiendo todos los comandos. Son millones, la gente hace posgrados de esto, entonces nosotros vamos a subir los datos que tenemos, que son simples, son encuestas puestas en un lugar, ¿cierto? Un formulario, local de alimentos que vende, ¿ya? Pero vamos a poder tener los puntitos donde son. Entonces, añadir capa vectorial. Elijo aquí, ¿qué capa quiere? No hay más donde poner, así que está claro que aquí, ¿qué capa quiere? Y le pongo la capa. Aquí me va a pedir las coordenadas, lo mismo puesto. Sí, las coordenadas. Entonces, dice, probable X. Para quien se acuerde de los gráficos, de cómo ponemos los gráficos, el eje de abajo, el horizontal, se llama X. X. Y el eje vertical se llama Y, ¿cierto? Entonces, mi latitud, que es la distancia del ecuador hacia el polo, ¿cierto? Grado, está como en este sentido. Por lo tanto, mi latitud es el eje Y. Y mi longitud es el eje X, porque va de este a oeste, ¿ya? Y aquí le pongo posible X, lon, posible Y, lat, que eran mis columnas que le había cambiado el nombre. ¿Se acuerdan? Yo le cambié el nombre en Excel para que me quedaran las columnas así. Aquí les va a dar un problemilla, de repente no tiene definido el sistema de coordenadas. Eso es, miren, es bien enredado. Yo estudié esto intensivamente en su momento y aún así a veces me pierdo con poner el SRC, ensayo y error. Lo hicieron, lo pusieron, no quedó. Tienen dos opciones nomás. Les va a dar dos opciones aquí. Normalmente la que les ofrece es la que es. Y lo clican. Son formas de calcular cómo la Tierra, cuáles son las coordenadas en un punto, considerando que no todos los puntos están en el cero al nivel del mar. Hay puntos que están más arriba, más abajo, y eso distorsiona la medición.
Entonces, para eso hay unos modelos matemáticos. Uno de los dos modelos matemáticos sirve. Aprender de no tiene sentido. Veo que uno de los dos me va a funcionar, pruebo que me funcione. Son dos. ¿Cachai? Pero generalmente funciona el que me ofrece. Entonces, no me voy a enredar por eso. ¿Cachai? Y ahora, nosotros cuando le dijimos que subiera ese archivo, nos apareció con unos puntitos. Los puntitos se ven poco, pero están aquí. Nuestros datos ya están en el mapa. ¿Se ven en rojo? En rojo. Sí. Esos puntitos que están en rojo. Cambiamos la visualización, entonces botón derecho sobre la capa, ¿ya? O doble clic sobre la capa. También, si me pongo aquí y le hago doble clic, me va a aparecer esto. Un menú. Y el menú tiene propiedades. Y las propiedades vuelven a ser de nuevo un montón de cuestiones, pero en la práctica, lo que yo voy a hacer es cambiar la simbología. ¿Ya? En este momento, bueno, no aparece la lámina, pero originalmente acá decía símbolo único. Yo clico acá arriba y le digo categorizado. Me puede dar categorizado, graduado, que es, si yo tengo una serie de números, vamos a poner que tengo cantidades que ya no son muchas cantidades y tengo que ponerlas por rango. Entonces, si yo lo pongo graduado, me va a decir, y lo vamos a ver ahí, me va a mostrar unos rangos. En este caso yo le dije categorizado en función de frutas y verduras, sí y no. Cualitativo no. O sea, claro, en la práctica lo que yo voy a hacer es binario, si cualitativo es binario, si total, sí o no. Ahora, ¿por qué? Porque esa variable era binaria. Si yo tuviera una variable con 5, le voy a poner 5 categorías. Y si tuviera muchos números, voy a tener que usar intervalos, ¿cierto? Pero eso es lo que haría en una base de datos para poner un gráfico también, es más o menos lo mismo, ¿ya? O sea que, para el caso, es con lo mismo que tendría que hacer para hacer un gráfico. Entonces le digo que me lo clasifique por eso en categoría. Y le pongo clasificar. Me aparecieron el sí y el no y unas categorías cuádricas que dice como todos los otros datos. Simplemente esas me las he hecho. Vengo acá y le digo, las selecciono esa, por ejemplo, esa la seleccioné yo, estaba marcado distinto, está en celeste. ¿Ya? La pongo y le hago ahí y me va a desaparecer esa capa. ¿Ya? Entonces la dejo así nomás. Los que son sí, los que son no. ¿Para qué quiero los otros si después eso me va a aparecer cuando yo vea los códigos de aquí? ¿Qué significan esos puntos? ¿Qué significa el punto amarillo? Todas las otras variables. Pues si todos tengo sí o no, ¿para qué quiero un punto amarillo que no existe? Simplemente para limpiar un poco, que no les quede feo la cuestión y que se entienda bien. ¿Ya? Y ahí aplicamos. Y se ve casi igual, pero porque eran puros sí. Pero aquí hay un no. Ya, ese no, ese rojo que estaba tapado es un no, que está debajo por el orden de los datos. Yo podría reordenar los datos y hacer que se viera más, pero está ahí, pero aparecieron, todos estos dicen sí, ¿cachai? Y este dice no. Ahora, este que está marcado en rojo es porque yo vine aquí y en la información, una I con una flecha, me puse sobre la capa, que quiero la información. Si yo me pongo acá y le pongo y clico esto, no va a funcionar. Voy aquí y le pongo, dame información de un punto, o de un lugar, puede ser de un área, pero dame información de esa capa de datos. Tengo esta capa de datos, me pongo ahí, lo clico para que me quede azul, y pongo mi cursor acá, porque los cursores no aparecen en la captura de pantalla, así que pongo mi cursor acá, y me da los datos del local. Me da todas las respuestas que habían salido, ¿ya? Del local. Podemos agregar nuevas capas de datos. En este caso yo lo puse, voy a poner las unidades vecinales de la zona. Y lo marqué porque las unidades vecinales yo la tengo en otro formato. A veces les va a aparecer un formato que se llama SHP. Y el SHP está hecho de varios archivos. Pero yo cuando saco los datos, cuando me meto a la biblioteca del Congreso Nacional, les puse un enlace ahí porque ahí hay
carreteras, ciudades, los puedo sacar de ahí. Mapas base que están como los mapas del colegio que uno le hacían ese mapa en blanco que tenía que rellenar. Hay mapas así que están con eso, las calles, los ríos, las carreteras, los centros urbanos, están en la biblioteca del Congreso ya listos, llegar y usar. Pero tengo que descargar, tengo que ocupar siempre todos los archivos que vengan con el mismo nombre y tienen diferentes extensiones. Todo esto se llama en 2025 V Valpo, pero no dice CPG, el otro DBF. El que yo voy a ocupar para trabajar, el que yo voy a llamar de mi computador, es SHP. Pero yo no, si yo me echo estos otros archivos, el SHP no funciona. Es un sistema completo que tengo que ocupar y entonces voy a cargar esto. Lo mismo, entro aquí, ¿cierto? Lo busqué, le dije que iba a cargar la misma, a cargar capa vectorial, casi todo lo que usemos va a ser vectorial, así que no se enreden con eso, prácticamente todo. Y si no, si van a usar otra cosa, se van a dar cuenta porque les falla, me preguntan y yo les voy a decir, que no era vectorial, pero casi imposible que nos pase. Entonces, hago lo mismo, busco SHP, ahí ya no me pide coordenadas, porque esto ya viene con su sistema de coordenadas y todo, eso ya es mapa. Y entonces cargué esta capa. Orden. Los polígonos, las áreas, van siempre por debajo de los puntos. Van los polígonos, las áreas, después van las líneas, como los caminos, los ríos, y después sobre eso los puntos. Eso hace que la visualización sea mejor. Si lo pongo al revés, empiezo a tapar los puntos, ya no se ven, ¿ya? Este orden es el orden de aparición. Esto es lo que está más abajo hasta lo que se ve más arriba. Siempre los puntos son las capas de más arriba. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver la tabla de atributos. La tabla de atributos de nuevo. Botón derecho. Ahí llamaba las propiedades, ¿se acuerdan? Vengo con el botón derecho aquí a esta capa. Porque ahora ya no estoy preguntando del sí o no de las verduras. Ahora estoy preguntando por las unidades vecinales. Le digo, muéstrame la tabla de atributos. ¿Qué información tiene adentro el programa para cargar esto? Y eran un montón de datos, ¿ya? Entonces aquí viene que es la comuna de Valparaíso, el nombre de la región, código de la región, código de la provincia. Yo cuando proceso de repente datos, me puedo cargar todo esto, me lo he hecho, ¿cierto? A mí tal vez me interesa solo donde dice el número y el nombre de la unidad vecinal. De aquí para allá a lo mejor me lo he hecho, a lo mejor no. Depende de lo que yo esté haciendo, ¿ya? Pero en este caso me interesaban las unidades vecinales, las tengo ahí, y de los datos que yo tenía, para que ustedes vieran alguna categorización, había uno que era el porcentaje de viviendas dentro de cada unidad vecinal. ¿Para qué sirve el porcentaje de viviendas? Para saber si un área es residencial o comercial, por ejemplo. En un área comercial yo voy a tener muchas casas, muchas edificaciones, pero no todas van a ser viviendas, ¿cierto? Entonces, sí puedo caracterizar la ciudad, no es el valor más interesante, pero me interesó ponérselo porque lo tenía a mano. Era fácil de manejar y de que ustedes lo vieran, ¿ya? Entonces, vamos a clasificar por el porcentaje de viviendas. Y ahora vamos a usar graduado, que era lo de los intervalos. De nuevo acá arriba inicialmente va a decir símbolo único, pongo graduado. Y le pongo, me va a decir, ¿ya? ¿Cuál es el valor? Después de graduado se me abre una ventana y me aparece cuál es el valor que quiero ocupar. En este caso, por vivo, porcentaje de vivienda. Yo ya lo había identificado en mi tabla, ¿cierto? En la tabla lo busqué, vi cómo se llamaba la variable y la busco acá. Y hago lo mismo que cuando cambié los puntos y le hice un intervalo. ¿Por qué 5 intervalos? Porque acá abajo dice 5. Si yo le subo, le puedo poner más categorías. Y hay diferentes formas de agruparlo. La misma cantidad de datos en cada categoría, por intervalos que sean más o menos lógicos, así como que los datos tienen ciertos cortes y lo hacen esos cortes. Hay varias formas. Aquí yo voy a poder ver, jueguen y vean el resultado, porque el resultado lo ven aquí. Pues aquí ven el rango de cuánto. Por ejemplo, aquí dice que de 0 a 35% es en blanco. Y de 91 a 100 es en rojo, o el rojo intenso. Ahí están los valores intermedios.
No son iguales los intervalos, pues este tiene 35% de intervalos, este tiene como 9%. Pero esto es porque la cantidad de datos en cada uno es igual. Entonces hay muchos datos que están concentrados aquí, por eso los intervalos son más chicos, ¿ya? Pero básicamente yo puedo regular cuántos intervalos y le puedo, por ejemplo, puedo ir quitando, ¿cierto? Puedo ir quitando en el menos, puedo ir agregando, puedo clasificar de nuevo, borrar. Jueguen. Aquí jueguen. ¿Ya? Y así me salió. ¿Ya? Entonces ahora tengo los locales de alimentos y empiezo a superponerlo en el espacio con donde están las zonas comerciales y qué sé yo. Me sirve, tal vez lo que estoy haciendo es puro juego y no sirve tanto para razonar el contenido. Pero me interesa que vean cómo se hace, porque después ustedes ven qué contenido le van a poner, ¿ya? Cuáles son sus preguntas, ¿ya? Pero lo interesante es que puedan ver que lo puedo poner en diferentes formas de graficarlo. Puedo elegir los colores, la paleta de colores. Métanse y hagan cosas, jueguen, carguen lo que yo les subí y vean, cometan errores hasta que se sientan cómodos. Y ahora lo último, vamos a cerrar. Podemos presentar todo esto en Google Maps, ¿ya? Para terminar la cuestión. Y para hacerlo es súper fácil. Me vengo aquí, vamos a exportar, se exporta capa por capa de datos. Ya tengo varias capas, necesito hacerlo con... Pero lo que voy a hacer es que vengo aquí y le digo que lo quiero exportar y lo voy a guardar como. Aquí lo que dice, en el computador lo van a ver bien, pero dice guardar registro como. Y lo guardo como en KML. KML es la extensión de los archivos de Google, ¿ya? De Google Maps. Y lo otro que le tengo que poner es un nombre, que aquí me va a salir vacío, le tengo que poner un nombre. Después, muchas veces no queda en el lugar donde uno querría, así que fíjense bien en el nombre por si tienen que buscarlo en su administrador de archivos. A veces cae en los documentos generales. Yo, no sé, creo que uno lo puede, de aquí puede regularlo, pero yo la otra vez me agilé y me terminó cayendo en los movimientos, que en los documentos en general, la carpeta de documentos, pero lo buscan y lo ponen donde tiene que ser. Si no, hay aquí en estos puntitos pero por si les pasa que se agilan como me agilo yo a veces, ¿ya? Entonces, puede estar en otro lado, pero lo buscan en un KML. Y el resto dejamos como está nomás, que el computador haga su pega. Aquí nos va a dar una pantalla que yo le dije que sí, que es si queremos que nos muestre el mismo de nuevo en nuestro mapa ahora. ¿Por qué le dije que sí? Porque así veo si funciona en el mapa. Si no funciona, sigo trabajando aquí, ¿para qué me voy a ir a Google si no me va a funcionar? Y entonces aquí, si se fijan, esto no está tiqueado, por lo tanto no está visible, ya no se ve esto de arriba, y ahora estoy viendo mi archivo para Google. Y de nuevo está todo en azul, excepto ahí que hay un pedacito de moradito, que es el no, ¿cachai? De nuevo yo le cambié los colores, le puse un no como medio lila o algo así, medio moradito, y un sí azul, ¿ya? Para que se viera que eran distintos de los otros. Esto yo les puedo cambiar la forma, les puedo poner un icono distinto. Juego con ello usando las propiedades, ¿ya? Pero en realidad yo no lo quería ese archivo para acá, yo lo quería para el Google. Y para subirlo al Google Maps, esto es lo último, cuando esto es poco intuitivo a la hora de subirlo, el Google lo tiene súper mal armado porque uno, digamos que no es fácil llegar. Entonces, para que se acuerden, voy a guardado y en guardado me va a aparecer una cosa que dice mapas. Me van a aparecer voy a caer a esta primero, pero me voy a mapas y ahí le digo, y esto también es fundamental, no puedo tratar de abrir los mapas desde acá, tengo que ir a My Maps, ¿ya? Tengo que ir ahí, al My Maps. Le decimos que queremos crear un nuevo mapa y cargamos el KML.
Y esto nos va a dar, cuando le pusimos que crear un nuevo mapa, nos ofrece esto. Y le ponemos que lo queremos importar. Lo importamos, así nos va a abrir una página aquí, ¿qué archivo quiero importar? Yo lo quiero subir. Podríamos haber hecho desde el Google Drive, si ustedes están trabajando en conjunto, podríamos tenerlo en Google Drive, lo sacan de ahí. ¿Ya? Y yo lo tengo aquí, me lo llevo y lo cargo. Y ahora me apareció el archivo cargado. Pero cada punto me apareció como un punto separado. Si clico el punto, van a ver que en algún momento va a aparecer. Tengo la misma información que al otro lado. Cuando le ponía esa I y con la flechita, ¿se acuerdan que en un momento yo dije le pongo una I y me puse, había un punto marcado en rojo y tenía una lista de datos acá? Eso mismo está en Google. Entonces, para reordenarlos, o sea, para recolorearlo, para reclasificarlo, lo que hago es que aquí decía estilos individuales. Cuando lleguen van a decir, ay, pero estos son puros puntos sueltos que no están clasificados sí o no la fruta o qué sé yo. Entonces yo me vengo para ahí, clico en los estilos individuales, y le digo, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí, estilos individuales, clico en esta pestaña y me van a salir otras cosas. Me va a salir, no, es que claro, esto no lo captura. Cuando yo abro, en la captura de pantalla no sale, pero al clicar aquí me va a aparecer una lista de todas mis variables. Y de nuevo yo le puse fruta, verdura. ¿Ya? Lo mismo. Me salió la misma cuestión, pero claro, no lo captura es un menú desplegable que no sale cuando yo le hago captura de pantalla. Entonces, al clicar aquí, sale un menú desplegable. Y me dice de nuevo qué variable quiero ocupar. Yo ocupé de nuevo fruta y verduras, dice estilo de data, fruta y verduras. Sí y no. Me dice que hay 13 no, 13 sí y un no. Y me pone una cosita de colores, entonces yo ahí puedo cambiarle la paleta de colores, le puedo poner símbolos distintos, puedo editarlo, pero como era un puro dato me dio. Y fíjense que ahí vienen los mismos datos que estaban en la otra, de aquí esto sí que tiene un cursor para seguir para abajo. Y por aquí viene data, frutas, verduras. ¿Se fijan? Después viene data colores, data éxito de venta, lo mismo que tenía la otra. ¿Ya? Me cayó completa la base de datos de allá a acá. ¿Ya? Y lo podemos compartir ahora. Compartir. ¿Ya? Y nos va a pedir que le pongamos un nombre. Bueno, que le pongamos un nombre y le vamos a poner una descripción, sí o no, depende de lo que queramos. Y ahí está, entonces dice visible para cualquier persona con el enlace, que era lo que yo quería hacer ahora con ustedes. Ustedes ahora pueden entrar a esta cuestión y lo van a tener disponible. ¿Ya? Y ahí hay un link por si quieren compartirlo con alguien, les sale el link inmediatamente. Y ahora su mapa está en Google y podrían ir a una reunión y decirle a la autoridad, oiga, mire, pero nosotros hicimos la cuestión, mira, hablamos en Google. O, mire, carga esta data. Ahí es un geógrafo que nos está mostrando los datos. Mira, ¿podéis poner esta capa también en tu mapa? Nosotros traemos una capa, la tenemos en Google, descárgala, conéctate al internet y descarga nuestra capa de datos para que veáis cómo lo vemos nosotros. Los enlaces. Algunas cosas donde pueden sacar datos. Eso es. Estamos. Gracias. Mira, 16:53, terminamos. La hicimos. Ya, oye, si quieren preguntas o qué sé yo, y si no, pásenle los datos al Cristian para que podamos compartirle inmediatamente la carpeta. Sí, bueno. Corre un nombre, por favor. La masa pega. Y súper difícil condensarlo.
y hacerlo entendible. Otra pega. Traté de que fuera lo más comprensible posible para que lo tuviéramos claro. Como les digo, mi aspiración es que ustedes puedan ver esto y decir, me lanzo a hacer esta cuestión. A ver, parto con 2 o 3 preguntas. Veo cómo funciona con 2 o 3 preguntas. Ya, voy a mejorarlo. Y empiezo a mejorarlo. Y cada vez, acuérdense, sobreescribo la versión anterior para no llenarme de basura. Lo puedo hacer, Iván. Sí, yo estoy seguro de poder hacerlo. Tú No. trabajáis en Excel un poco, sí, pero no hacer cuentas, Pero sino. no, sí, un poco. Pero llenar una programación, por ejemplo. ¿Tú en qué trabajáis? Trabajo en el departamento de salud pública. Te toca llenar Excel de repente no con palabras, no con números, ¿cierto? Una tabla de Sí. cosas, vamos a hacer tales actividades. Esto es lo mismo. Es solo perderle el miedo. Las 3 variables. Si todo tu eje para empezar, tengo 3 variables. Tengo que decir, esta variable es un texto, esta variable es un número, esta variable es una pregunta de selección múltiple. Yo no sé la plataforma de ustedes. Nosotros para tomar examen, los exámenes escritos ¿Ya? que subimos a la plataforma, me dice lo mismo. ¿Qué tipo de pregunta quiere hacer usted? ¿Verdadero o falso? ¿Selección múltiple? ¿Qué sé yo? Yo elijo eso y después la lleno. Esto es lo mismo. Simplemente que lo vaya a llenar en un Excel. Y parte con 2 o 3 preguntas. En serio. Prueba con 2 o 3 preguntas que te corra el sistema. Por parte de seguir los pasos, yo creo que no. Sí, yo creo que tiene esa sensación igual, porque se trataste las 3 primeras diapos y explicaba lo básico, sobre las 3 primeras columnas que van a todo lo demás. Claro. Claro, entonces probáis con esas 3 columnas. Si te funciona, un paso más. Pero como te digo, partiendo con eso ¿Van a básico. mandar a los correos? ¿Van a mandar? Voy a compartir el mismo correo que me envió Aníbal, que es la carpeta que le estaba mostrando, y eso La carpeta, claro. Y entonces ahí tienen el material y viene de dónde descargar el QGIS, viene de dónde descargar todos los software que necesitan. Igual contamos con Intentaré tu correo. hacerlo. Y cuentan con mi correo y les voy a dar mi WhatsApp también para que manden un mensaje o lo que sea. ¿En qué 965 trabajas? 966 845. Ah, sí, yo soy informático. Yo soy matrona, así que Yo soy médico, me cuesta entender esta cuestión. pero ¿sabes qué? Yo soy médico y siempre fui medio matemático, pero la verdad, a mí las matemáticas para esto me sirven solo para que tengo la cabeza cuadradita en ciertas cosas, como para que un Excel sea parecido a como en mi cabeza, un cuadrado así. ¿Ya? Pero aparte de eso, como te digo, de hecho yo todo esto lo aprendí copiándolo a un amigo que es geógrafo, ¿cachai? Pero copiándole así y agarrando una cuestión que él había escrito y cambiándole las variables para hacer lo mío, así de copión, ¿cachai? Así que, claro, no. Acá en el magíster de salud pública igual ven un poquito de geolocalización y eso, pero no es lo mío. Vale, vale.